Hola amigos de la República, hoy estamos con José Ugaz, el ex procurador y abogado. Con él vamos a conversar sobre algunos temas de interés nacional. Señor Ugaz, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para usted, está en Estados Unidos, entiendo. Efectivamente, sí. Acá todavía son tardes. Ok, mire, la Junta Nacional de Justicia ha decidido abrirle una investigación preliminar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se entiende que por el tema de las remociones de los fiscales que investigaban el caso de los cuellos blancos. Eh, Primero que nada, quería empezar por acá. ¿Le parece que es una decisión acertada? Mire, la Junta Nacional de Justicia tiene entre sus facultades efectivamente hacer investigaciones sobre temas disciplinarios que pudieran afectar a altos funcionarios del sistema de justicia. Por lo tanto, en una primera reacción, lo que hay que tener claro es que está dentro de sus facultades hacer lo que han hecho. En segundo lugar, hay una noticia pública y una denuncia sobre una presunta intervención de la señora fiscal de la Nación para beneficiar a determinados investigados en el caso de los cuellos blancos del puerto. Por lo tanto, ante esa noticia, ya sea una noticia pública o una denuncia formal, la Junta Nacional de Justicia tiene la facultad, pero además creo que en este caso tenía el deber de iniciar las averiguaciones preliminares Ujú. para poder confirmar o descartar esas versiones. Esto evidentemente no implica ningún tipo de responsabilidad, sino constituye lo que en rigor se denomina una pesquisa preliminar para poder determinar si hay elementos suficientes que permitan avanzar en una investigación. Por lo tanto, creo que la reacción frente a la decisión de la Junta no ha sido la más adecuada. De la Lo fiscal, dice usted. de la fiscal creo que Ay, efectivamente ha ay, debido. disculpe, es que eso iba. Porque ella ha dicho que abrir una investigación a todas luces ilegal, estoy citándola textualmente, solo puede ser un acto de amedrentamiento. Y ha añadido que no quiere pensar que esta investigación sea consecuencia de su decisión de pedir prisión preventiva contra Pedro Castillo. A mí lo que me hace ruido de esta declaración es que pareciera estar insinuando que la Junta Nacional de Justicia tendría algún interés en proteger a Pedro Castillo. Por lo menos eso es lo que se desprendería de su afirmación. Sí, lo que está clarísimo es que la Junta Nacional de Justicia está fuera de sospecha de cualquier acto de esa naturaleza, ¿no? Es un ente técnico que ha venido trabajando con bastante transparencia y con buenos resultados, diría yo, y por lo tanto insinuar que la decisión de abrir esta investigación preliminar estaría motivada por una defensa del señor Castillo me parece que es un exceso. Yo quisiera interpretar que la fiscal ha sobrereaccionado con ese tipo de declaración porque ella se siente en una situación de ataque, ¿no? En el que está siendo por varios lados cuestionada por el tema de sus hermanas, por decisiones que ha tomado respecto de investigaciones que están a cargo del Ministerio Público, incluso se habla de cuestionarla a nivel internacional. Entonces, me imagino que todo eso la ha puesto en una situación de incomodidad, pero eh, eh, es evidente que la Junta Nacional de Justicia no obedece a intereses subalternos en este caso y que está cumpliendo no solamente con lo que es su facultad, sino también con un deber que es esclarecer cualquier duda que pudiera haber surgido. Yo me imagino que rápidamente se descartará, como sostiene la fiscal, que esas decisiones han obedecido más a razones de ordenamiento del trabajo de la fiscalía antes que a intereses para beneficiar a grupos criminales, en este caso a los investigados por los cuellos blancos, ¿no? Ella ha dicho que no hubo desbaratamiento del equipo de fiscales Polígonos Blancos, sino que lo reforzó. ¿Usted está de acuerdo con esta premisa? Bueno, yo no conozco el detalle de la remoción o los cambios que han habido ahí. Sé que el Ministerio Público, efectivamente, a raíz de la nueva gestión de esta fiscal de la Nación, ha iniciado un proceso de cambios, incluso el que fue cuestionado en primera instancia respecto a la fiscal que investigaba a su hermana. En ese caso, la fiscal de la Nación respondió que eso obedecía a un tema de productividad, lo cual ha sido materia de intenso debate y ahora existe esta versión de que efectivamente ha obedecido a intereses administrativos y reordenamiento de la fiscalía. Eso tendrá justamente que acreditarse
en el contexto de la investigación. Para eso es que la Junta Nacional de Justicia ha abierto esa pesquisa, ¿no? Ahora, yo entiendo que para remover fiscales tiene que haber algún tipo de justificación. Digamos, la remoción de fiscales no puede ser, pues, discrecional, ¿no? Tiene que haber una motivación. Yo me imagino que eso es lo que la Junta Nacional de Justicia pretende establecer, ¿correcto? Sí, y precisamente lo que la fiscal de la Nación dice que ha orientado su decisión. Si ella acredita efectivamente que habían razones de personal o razones administrativas o de racionalidad de distribución de la fuerza de trabajo al interior de la fiscalía, Ujú. desaparece cualquier sospecha sobre las decisiones que ella haya tomado. ¿Qué le parece la actuación del fiscal Benavides? ¿Cree que ha sido imparcial en su actuación al frente del Ministerio Público o percibe quizás que tiene un comportamiento impulsado por algún tipo de interés político? Se le cuestiona sobre todo que tenga puesto el ojo en el Ejecutivo, básicamente, pero no mucho más. ¿Qué me respondería? No, yo creo que el Ministerio Público ha venido actuando con racionalidad. Yo he sostenido desde un principio que la fiscal Benavides es una fiscal que tiene trayectoria meritocrática en el Ministerio Público, nunca fue objeto de tacha, cuestionamiento o escándalo alguno. Es más, cuando hubo alguna situación crítica en la gestión del fiscal Chávarri, ella tomó una posición institucional. Y luego han surgido estos cuestionamientos porque estamos en una situación polarizada con además crisis interna a nivel de la fiscalía. Se sabe pues que hay grupos que están enfrentados al interior de la fiscalía y unos se cuestionan a otros, pero yo no he visto hasta el momento nada que pueda sostener con evidencia, más allá de la mera especulación, de que se han tomado decisiones parcializadas contra el Ejecutivo o para favorecer a grupos criminales. Y el Pero caso de su hermana Emma si Benavides, surgen esas versiones, si ah, surgen esas versiones, precisamente para eso está la Junta Nacional de Justicia, para investigar y confirmar o descartar su realidad. y el caso de su hermana Emma Benavides, ¿le preocupa o no le preocupa? Mire, cualquier cuestionamiento sobre supuesta parcialidad de un alto funcionario del Estado tiene que ser investigada. A mí no me preocupa el rumor, me preocupa el hecho si se confirma o no se confirma. Ese hecho, por cierto, no ha sido materia de investigación, tengo entendido, por la Junta Nacional de Justicia, lo que quiere decir que no se ha encontrado elementos suficientes para abrir una investigación. Lo que la fiscal ha sostenido es una razón institucional y además se sabe que el fiscal que quedó a cargo de la investigación es un fiscal que tiene trayectoria y que no sería pues un títere de una maniobra de esa naturaleza, ¿no? Dejemos un momento el tema de la fiscalía y de la fiscal Benavides. Hablemos un poco de lo que está ocurriendo y la crisis política y social eh, que atraviesa el Perú en estos momentos. Eh, Señor Ugas, ¿a usted le parece que el gobierno de Dina Boluarte ofrece señales de corte autoritario? ¿Qué me respondería? Mire, creo que es una situación excepcional la que se está viviendo con este gobierno de transición. Ha habido mucha confusión y mucho desorden en el inicio. Creo que no estaban preparados los que asumieron la posta a la caída de Castillo porque todo fue muy veloz y muy intempestivo. Hablar de un corte autoritario a estas alturas me parece prematuro. Creo que hay algunos signos que deben ser materia de explicación. Por ejemplo, la presidenta en su discurso inicial sostuvo enfáticamente que no iba a permitir ningún acto, ningún espacio de corrupción. Mm. Y sin embargo, estamos viendo que en los últimos días ocurren nombramientos, por ejemplo, el del IPD o vinculados a la SUNEDU, que de alguna manera cuentan con la aquiescencia del gobierno, de personalidades que vienen con antecedentes de corrupción. Entonces, eso creo que debe ser rápidamente explicado y de ser cierta la información corregida por la Presidenta de la República, porque si no corre el riesgo de que su palabra se va a desgastar rápidamente como se han desgastado la de todos los expresidentes que en el pasado sostuvieron que iban a luchar contra la corrupción, que iban a ser intolerantes contra la corrupción y de pronto a su alrededor empiezan a surgir una serie de hechos sospechosos. Un régimen autoritario es el que no respeta las reglas básicas de una democracia. Bueno, pero 48 muertos
por proyectil de fuego, creo que eso Bueno, no es necesariamente una democracia, o por lo menos no cumple una regla básica de la democracia, que es el respeto a la vida, a ¿no? ver, 48 muertos y muchos más pueden ocurrir en muchas democracias. O sea, no necesariamente uno tiene que reaccionar y decir, como han habido estas muertes, estamos, por ejemplo, como absurdamente se ha sostenido, frente a un gobierno genocida, ¿no es cierto? No, yo Creo no que digo esto es... genocida, ¿o? No, no, pero le Yo he estoy sido explicando muy a su pregunta, preciso, yo he sido muy preciso. precisamente, a eso voy. 48 muertos en marchas, creo que los videos los hemos visto Pero todos. déjeme explicar mi respuesta. Le estoy diciendo que así como usted sostiene que esas muertes son el reflejo automático de un gobierno autoritario, hay quienes sostienen que esas muertes son el reflejo de un gobierno genocida. Yo creo que queda claro que la imputación de genocidio es No, absurda y nunca debió iniciarse. de acuerdo. Respecto al resultado de las muertes, ¿qué se sabe a la fecha? A la fecha hay evidencia de que efectivamente hay elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que son responsables de muertes de decenas de personas. Ahí están los proyectiles, están los videos, están los hechos documentados. ¿Es posible a estas alturas sostener de manera enfática que esa circunstancia es atribuible a una decisión política del gobierno? A mí me parece que en este momento no hay los elementos suficientes como para llegar a esa conclusión. Se tiene que debatir, evidentemente, en el contexto de esas investigaciones por homicidio, que es lo que son, si es que ha habido o no responsabilidad por omisión, hasta qué punto hubo o no hubo una instrucción en ese sentido, hasta qué punto ha habido o no intención de encubrir, pero inferir que porque se han producido esas muertes en el contexto además de circunstancias de violencia que también son atribuibles en alguna cuota a la otra parte, una evidencia de que estamos frente a un gobierno autoritario, me parece que es una afirmación que no tiene respaldo en este momento, lo que no quiere decir que no se pueda confirmar más adelante, pero hoy me parece que esa afirmación es prematura. ¿Cree que finalmente haya elecciones adelantadas en Uruguay? ¿Usted qué cree? Mire, la situación se ha complejizado mucho porque por un lado el gobierno creo que equivocadamente piensa que ya ha pasado la circunstancia, que esto se ha resuelto y ¿Y que usted cree que ahora no? eso le daría espacio y oxígeno para no tener ningún apuro de convocar a elecciones, pese a que ha dicho y ha invocado al Congreso a que adelante las elecciones. Y lo que está claro es que los congresistas no se quieren ir, ¿no? Hoy día lo Eso, han vuelto a ratificar, en eso estamos de acuerdo. eso está claro. Entonces hay un entrampamiento que solamente se podrá resolver ante dos circunstancias. O la presidenta de la República renuncia a su cargo, que ya dijo en todos los tonos que no lo va a hacer, o el Congreso cambia de actitud y busca una salida. Y creo que si la negativa del Congreso se sostiene pensando que este problema se ha resuelto, vamos a tener nuevas expresiones de presión pública que, como siempre le pasa a este Congreso, tiene que verse contra la pared para recién tomar las decisiones que corresponden. Y en ese caso, ojalá, lo anticipamos antes de que ocurriera lo que ha ocurrido en el mes de diciembre, ojalá que no surjan nuevos brotes de violencia que cuesten vidas a este país que ya bastante sangre ha puesto por delante en esta crisis. Quizá la posibilidad sea un referéndum finalmente, ¿no? Porque dudo que Bueno, se llegue ya a los las 88 fórmulas más sofisticadas que prevé la Constitución siempre van a estar ahí, pero son fórmulas engorrosas, toman tiempo y no es lo ideal, no es lo ideal porque estamos sentados sobre una crisis que no se ha resuelto y que está clamando, y ahí están las encuestas que dan cuenta del altísimo porcentaje de la población que quiere un cambio de gobierno y que espera que ese cambio de gobierno se produzca a través de un adelanto de elecciones. Si los legisladores no quieren entender lo que la población está pidiendo con argumentos tan absurdos y formalistas como decir a nosotros nos eligieron por 5 años y vamos a quedarnos los 5 años. Esto, evidentemente, ellos serán los responsables de lo que pueda derivar de esta situación o ocurrirá como le ha ocurrido en varias oportunidades. Recientemente lo hemos visto con el caso del buffet y la comida. Tienen que verse avergonzados, expuestos públicamente y arrinconados para para reaccionar. reconsiderar las decisiones que van contra la voluntad popular. De acuerdo. Y la última consulta. Hemos estado viendo en estos últimos días nuevos
nuevas acciones de estos grupos de ultraderecha como la Resistencia, etcétera, que siguen actuando con total impunidad. ¿Por qué cree usted que la policía no ha actuado todavía contra estos movimientos? Creo, y no solamente pasa en ese contexto, también está pasando con una serie de áreas de seguridad ciudadana, con el sicariato, con los robos, etcétera. La policía ha sido replegada para concentrarla en la contención social de las protestas, por un lado. Por otro lado, es una policía que también ha sido golpeada por el desmantelamiento y el manoseo institucional del gobierno de Castillo. Y habrá que ver si en determinadas circunscripciones hay una falta de voluntad para poder enfrentar a estos grupos que claramente están violando la ley. Lo que ha ocurrido recientemente en distritos donde se han aparecido a generar una serie de atentados contra la tranquilidad pública sin presencia policial tiene que ser explicado por los jefes de los comandos policiales a los que corresponden esos distritos. Tendría que haber habido una reacción, pero estamos viendo en general que el accionar de la policía se está viendo afectado, primero por la crisis institucional que vive el país. La cantidad de ministros del Interior que se han sucedido unos a otros definitivamente le pasan una factura a una institución como la Policía Nacional del Perú. En segundo lugar, están replegados de alguna manera para contener la protesta social. Ha habido mucha movilización de policías y repliegue de unidades de Mm, trabajo ordinarias para que se vayan al frente de contención de la protesta. Y en tercer lugar, habrá que ver efectivamente si hay una falta de voluntad política en determinadas circunscripciones policiales para ponerle un límite a estos grupos violentistas que lo único que hacen es generar una serie de espacios de violencia adicionales a los que ya estamos viviendo. de acuerdo. Y ahora sí, lo prometo que es la última. Y tiene que ver con el caso de Alejandro Toledo. En teoría, su extradición ya debería estar, eh, bueno, eh, por producirse, pero se está demorando por los temas que usted conoce, por recursos interpuestos. ¿Usted cree finalmente que su extradición vaya a ser posible? ¿Usted está más al tanto de estos procedimientos? Yo estoy convencido, y lo he dicho hace tiempo, mucho tiempo atrás, de que esta extradición va a proceder. El gobierno de los Estados Unidos ya en la parte política solamente tiene que esperar a que se agoten las últimas opciones judiciales que ya están en su fase terminal. Creo que la justicia norteamericana ha sido clarísima en el sentido de que existe evidencia suficiente de que Toledo ha cometido los delitos, que no es un perseguido político y que la solicitud tiene fundamento legal, pero existen procedimientos adicionales como los habeas corpus que en un sistema garantista como el norteamericano tienen que agotarse. Las experiencias que hemos vivido en el pasado con otros notables detenidos, por ejemplo, Carlos Manrique Mm, o algunos de la organización vinculada a Fujimori y Montesinos, como Aybar Marca, por ejemplo, que también mm. fue capturado aquí en los Estados Unidos, ya la experiencia nos ha enseñado que eso toma su tiempo, pero al final se concreta. Y yo creo que deben pasar pocas semanas para que la entrega se produzca y veamos a Toledo sentado ante la justicia del Perú. Es posiblemente el caso que tiene que ver con la Bayato, sobre el que más se ha avanzado, ¿no? Yo creo Pero, que es el caso más consolidado por la cantidad de prueba que existe, claro, que ya no admite ninguna duda de cómo ocurrieron los hechos. O sea, el único que sigue cuestionando la realidad es es él. Toledo. Sí, claro, Pero es él. luego, Pero iba el tema de que en realidad uno no ve el mismo nivel de avance en los otros casos. Ay, eso iba un poco mi reflexión. bueno, porque son casos mucho más complejos, involucran a mucho más personas. La fiscalía en algunos de esos casos además ha actuado excesivamente alargando los plazos y pidiendo prueba cuando ya tenía suficientes elementos para avanzar. Pero creo que no podemos comparar el caso de Toledo, donde existe la declaración de Maiman, donde están las cuentas, donde existe evidencia suficiente de qué circuito ha seguido el dinero, con un caso más complejo, una obra de infraestructura en la que han intervenido 10 o 12 compañías, hay 40, 60 investigados. Eso evidentemente toma una dinámica distinta y más compleja, ¿no? Y con esto acabo, ahora sí se lo prometo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori o, por ejemplo, el de Ollanta Humala, el debate es
si los aportes de campaña pueden ser considerados efectivamente un delito. Y con esto acabo. ¿Usted qué piensa sobre ese tema en particular? Yo no tengo ninguna duda que aportes de campaña que provengan de origen ilegal constituyen delito de lavado. El aporte de campaña en sí mismo no es delictivo, porque además cuando se produjeron esos dos casos que usted menciona, no existía la ley que establecía el delito de financiamiento ilegal de la campaña. Pero el delito de lavado de activos existe hace mucho tiempo y ahí lo que se tiene que acreditar Es es que que los el fondos dinero serán que se ilícitos. recibió provenía de un origen ilegal y que quien lo recibe sabía de ese origen ilegal o lo podía presumir. ¿Y usted cree que No los fiscales están en necesariamente la tenía que capacidad tener de probar eso? conocimiento pleno. ¿Y usted cree que los fiscales están en la capacidad de probar eso? Yo creo que los fiscales cuentan con una serie de elementos, sobre todo en los casos donde ha habido pitufeos, se han usado testaferros, el dinero ha sido entregado en efectivo, en Mm, circunstancias absolutamente sospechosas, en maletines. de que cuando menos los receptores podían presumir o hubieron podido presumir que esos dineros tenían un origen que no era el regular, ¿no? De acuerdo. José Ugas ha estado con nosotros. Señor Ugas, muchas gracias por sus respuestas. Han sido muy interesantes. Le agradezco mucho tiempo dispensado. Bueno, buenas noches. Buenas noches, amigos. Eso ha sido todo por hoy.